Bien, bueno, en este video podcast vamos a pasar a hablar respecto de cómo es que la muerte impacta en nuestro sistema sucesorio. ¿Sí? Desde ya vale comenzar aclarando que así como a nuestro derecho le interesa tanto el comienzo de la persona humana como los negocios jurídicos que dicha persona humana realice en vida, también le interesa lo relativo a la extinción de la propia persona humana, ¿sí? Ya que el fin de la existencia de una persona trae consigo el cese de su personalidad y además trae consigo importantes consecuencias jurídicas en el campo del derecho en general y particularmente trae consecuencias jurídicas en el derecho de las sucesiones. Habida cuenta de que la muerte, ¿sí?, como situación, como hecho jurídico, produce todo el desencadenamiento de la transmisión sucesoria denominada mortis causa. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y ya en videos anteriores hemos dicho que las transmisiones de derechos y obligaciones podían producirse básicamente de dos maneras. ¿Sí? Habían básicamente a grosso modo dos géneros de transmisiones de derechos y obligaciones, o también conocidas como sucesiones, ¿sí?, de derechos y obligaciones. Si por un lado existían aquellas transmisiones de derechos y obligaciones entre vivos, y por el otro aquellas transmisiones de derechos y obligaciones mortis causa, ¿sí?, en cuya situación, ¿sí?, el elemento más importante era el fallecimiento del causante, ¿sí?, ya que producido el fallecimiento del causante, o también denominado de cujus, se produce la transmisión sucesoria, ¿sí?, tanto a aquellos herederos llamados por la ley o por testamento, quienes pasaban a ser titulares del contenido de la transmisión, que era consistente en la herencia o en el acervo hereditario. ¿Sí? Entonces la muerte, tanto real o presunta, se origina situaciones jurídicas sumamente importantes dentro de nuestro sistema sucesorio. Y justamente en este video podcast vamos a pasar a hablar con alguna profundidad, ¿sí?, con algún intento o atisbo de profundidad al respecto. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bien, bueno, como primer criterio, ¿sí?, a comenzar, debemos decir que el artículo 2277 de nuestro Código Civil y Comercial establece que la muerte, tanto real como presunta, de una persona, ya vamos a ver lo relativo a la muerte real o lo relativo a la muerte presunta, ¿sí?, pero este artículo establece entonces que la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión, ¿sí?, y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. ¿Sí? El artículo al respecto es sumamente claro. Esto significa que tanto la muerte como la apertura de la sucesión y la transmisión del acervo hereditario se causan en un mismo instante. ¿Sí? Digamos que no hay intervalo de tiempo entre ellos. Esto obviamente es una ficción, ¿sí? Es una ficción y tiene como objetivo impedir que las relaciones jurídicas que hasta entonces estaban en cabezas del de cujus queden sin un potencial titular contra el cual dirigir las pretensiones que de ellas se puedan derivar. Es por ese motivo que, producida la muerte, opera tanto la apertura de la sucesión como la transmisión de la herencia a aquellas personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. De esa manera, la herencia o el acervo hereditario tendrá estrictamente una titularidad y que estará en cabeza de aquellos que tengan la vocación sucesoria. ¿Sí? Bien,
Bueno, entonces dijimos nosotros que la muerte puede ser real o presunta. Vale también aclarar, ¿sí?, en estos momentos, que existe un tercer tipo de muerte que se da en aquellos casos en donde hubiera habido, ¿sí?, una desaparición forzada de personas, conforme y para en aquellos casos en donde estuviera o fuera aplicable lo prescrito por la ley 24.321, que contempla justamente un procedimiento específico para la declaración de ausencia para quienes se encuentren alcanzados por la desaparición forzada de personas. Pero bueno, tenemos entonces en primer término la muerte, ¿sí? Dijimos que la muerte puede ser real, presunta o por desaparición forzada de personas, ¿sí? La muerte real, es decir, el hecho de la muerte, se encuentra contemplado en el artículo 94 de nuestro Código Civil y Comercial, bajo los siguientes términos. Artículo 94. Comprobación de la muerte. La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. ¿Sí? Debemos decir entonces que la muerte real, ¿sí?, debe ser comprobada, como hemos dicho, quedando sujeta a su comprobación a los estándares médicos aceptados. Ahora bien, también existe el caso de fallecimiento del causante, que pudo haber sido por presunción de fallecimiento declarado judicialmente. Para tales circunstancias, la ley establece un mecanismo de declaración judicial. Todo esto se contemplan tanto situaciones ordinarias como extraordinarias, en cuyas hipótesis se establece un procedimiento para la designación, ¿sí?, en primer término, de un curador de los bienes y oportunamente para la declaración del fallecimiento presunto, precisándose en dicha resolución judicial el día de dicho fallecimiento. ¿Sí? Al respecto son de aplicación los artículos 85 de nuestro Código Civil y Comercial, artículo 85, 86, 88, 89 y 90 de nuestro Código Civil y Comercial. La cuestión a remarcar acá es que la muerte presunta, según la ley, debe declararse judicialmente a través de un exhaustivo proceso, en cuyo caso es el propio juez quien, de ser posible, determinará no solo el día, sino también la hora presuntiva del fallecimiento, que, como hemos dicho, día y, en lo posible, hora en la cual se da por finalizada la existencia de la persona humana y cumplida la condición que hace que se desencadene toda la transmisión sucesoria. ¿Sí? Bien, dicho esto, ahora como segundo criterio pasemos a hablar respecto de la apertura de la sucesión. ¿Sí? Hemos dicho que tanto al momento en que ocurre la muerte del causante, ¿sí?, automáticamente se produce también la apertura de dicha sucesión. Esto tiene que ver con que se hace susceptible la transmisión a quienes se encuentran llamados a la herencia. ¿Sí? Cuando hacemos referencia a que se produce la apertura de la sucesión, justamente estamos haciendo referencia a que se hizo susceptible, ¿sí?, de transmisión los bienes de la herencia o del acervo hereditario a quienes se encuentran llamados a sucederla. ¿Sí? Otro punto no menor es que no debemos confundir la apertura de la sucesión con la apertura del proceso sucesorio. ¿Sí? Cuando hablamos de proceso sucesorio estamos hablando de un proceso judicial, el cual por lo general se da con posterioridad y se trata justamente de un proceso judicial, ¿sí?, consecuencia del fallecimiento del decujus. En cambio, cuando hacemos referencia a que la sucesión se ha abierto o se ha producido la apertura de la sucesión, esto significa que automáticamente se ha hecho susceptible la transmisión del acervo hereditario a quienes se encuentran llamados a sucederle.
¿sí? Se encuentran llamados y la transmisión sucesoria opera de pleno derecho al instante de la muerte, sin prejuicio de que tales herederos, ¿sí? Propiamente tales quienes tienen vocación sucesoria, puedan aceptar o renunciar a la herencia. Y ello en virtud del derecho de ejercicio, del derecho de opción que tienen. En cuyo caso, si con posterioridad aceptan, ¿sí?, dicha transmisión, dicha aceptación tendrá efectos retroactivos al momento de la muerte del causante, ¿sí? Y para el caso en que rechacen, ¿sí?, de ser así, en virtud del ejercicio de su derecho de opción, rechazan o renuncian a la herencia, bueno, se entenderá en estos casos, ¿sí?, que dicho sujeto jamás ha sido llamado a suceder, y la herencia se deferirá como si no hubiera sido llamado a dicha sucesión, ¿sí? Igualmente esto es tema, digamos, de un podcast futuro, ¿sí? Tiene que ver justamente con el derecho de adopción y su ejercicio, ¿sí? Lo abordaremos con mayor claridad y profundidad en otro futuro video podcast. Aquí lo que interesa, ¿sí?, fundamentalmente es saber que tanto la muerte, que como hemos dicho pudo o puede ser real, presunta o por desaparición forzada, origina la correspondiente apertura de la sucesión y en el mismo momento, por ende, la transmisión sucesoria, tratándose de una ficción legal que, como hemos dicho, tiene como fin o como objetivo impedir que las relaciones jurídicas que hasta entonces estaban en cabezas del difunto queden sin un potencial titular contra el cual dirigir las pretensiones que de ellas se derivan. Sí, vale también decir que dicha apertura de la sucesión hace que la misma sea susceptible de transmisión a quienes se encuentran llamados a la herencia, es decir, a quienes tienen vocación sucesoria, tanto por la ley o por vía testamentaria. Y también resulta sumamente importante decir que en el mismo momento de producida la muerte, ocurre la propia transmisión a los sucesores mortis causa de todos los derechos y obligaciones que son susceptibles de ser transmitidos por causa de muerte. ¿Sí? A ver, esta transmisión sucesoria opera de pleno derecho al instante de la muerte, sin perjuicio del derecho posterior, ¿sí?, que aquellos que, en virtud de que cuentan con vocación sucesoria en dicha respectiva sucesión, puedan aceptar o renunciar a dicha herencia. ¿Sí? Bien, por último y antes de cerrar, debo decir algunas palabras respecto de la conmoriencia. ¿Sí? A ver, la conmoriencia, ¿sí?, es una institución originaria del derecho romano primitivo y se le dice a aquella situación que se configura cuando dos o más personas, es decir, cuando varias personas morían en el mismo instante, de modo que al no poder determinarse en qué orden han fallecido cada una de ellas, en cuyo caso, declarada la conmoriencia, se presume que dichas personas han fallecido todas al mismo tiempo, no habiendo entre ellas derechos de transmisión hereditaria. Sí, lo importante a saber acá es que cuando se concluye que han muerto dos o más personas de manera simultánea, sin que sea posible determinarse el orden de dichos fallecimientos, no habrá transmisión hereditaria entre dichas personas. ¿Sí? Se entenderá que no existirá transmisión hereditaria entre ellas. ¿Sí? Claramente dicha presunción admite prueba en contrario, ¿sí?, por lo que se trata de una presunción iuris tantum, y cualquier medio de prueba será admisible, bastando que tan solo se pueda probar fehacientemente el instante del fallecimiento de las personas que se encuentran involucradas, para que no haya conmoriencia. Ahora bien, cuando por una cuestión empírica, por una cuestión práctica, no se pueda determinar con exactitud quién ha muerto primero o quién ha muerto después, situaciones que se suelen dar en el marco de circunstancias naturales o comunes,
como ser en el marco de un accidente, como ser en el marco de un desastre natural común, etc. Si en dichos casos habrá conmoriencia. Y entre tales personas, como he dicho, no existirá transmisión hereditaria. Esto lo aclaro y lo aclaro de manera enfática porque tanto en el derecho justiniano como en la época de la codificación del derecho francés se consagró un sistema de premoriencia, de modo que aún no pudiéndose determinar de manera práctica quién ha muerto primero o quién ha fallecido luego, se consagró todo un sistema de presunciones que, según sea el orden señalado, se producía la transmisión sucesoria entre dichas personas. Bueno, en nuestro Código Civil originario, como en nuestro Código Civil y Comercial, no se consagró la premoriencia, sino más bien tenemos un sistema de conmoriencia, en donde se entiende que si dos o más personas han fallecido en el mismo instante, sin que pueda determinarse quién falleció primero ni quién falleció después, se entenderá, ¿sí? Iuris tantum, obviamente esto es iuris tantum, que todas fallecieron al mismo tiempo, sin que exista entre ellos derechos hereditarios. Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. ¿Sí? Estoy resolviendo consultas de tipo profesional, de tipo legal. ¿Sí? Mi contacto lo vas a encontrar en la descripción de este video. ¿Sí? Te pido que si tienes alguna duda, que me la hagas. ¿Sí? No dudes en consultarme, no dudes en hacerme las consultas que tengas. Por favor, que sea solo para consultas profesionales. ¿Sí? Nada de andar mandándome saludos, nada de andar escribiéndome con fines ulteriores. ¿Sí? Espero que te haya servido este video. Seguiremos avanzando, seguiremos estudiando el derecho de las sucesiones. Si así fue, si te gustó, si te sirvió, te pido que te suscribas, dejes un comentario, dale like, comparte y bueno, será hasta la próxima. ¿Sí? Saludos.